amantes del terror, los saluda el men del box, y hoy les traigo un creepy que está muy bacán. Lamentablemente esta no tendrá fuentes de información, puesto a que está inventada por mí. Antes de comenzar, déjenme su opinión de cómo me quedo, si lo más probable es que en el futuro haga más de estas historias. Esta creepypasta se titula TN.Abi. Antes de comenzar, les digo que esta historia me inspiré con un video que me encontré por ahí en YouTube, uno que si bien puede ser muy perturbador para mi gusto y que por esta razón se me vino a la mente crear una creepypasta relacionada con este video. Ahora sí, sin nada más que hablar pelotudeces, empecemos. Creepypasta de Endavi. Este video, que contiene una duración de tan solo de 17 segundos, por lo que si bien es muy corto, acompañado con una cara de un hombre, que al parecer es calvo haciendo varias expresiones. La verdad es que, la imagen se ve bien borroso, al parecer, es un poco bizarro y perturbador, pero lo que realmente inquieta, es el hecho que, se dice que todo aquel que ve el video completo, muere después de verlo. Se dice que el video, TN.Abi, está maldito, pues se menciona que todos los que lo ven, mueren de diferentes maneras horribles. Se desconocen cuáles fueron las muertes, puesto a que todos varían, por ejemplo, en accidentes, el hecho que te den un balazo que te lleve hasta la muerte e incluso, en el peor de los casos, ser brutalmente asesinado, sea o no sea intencional. En palabras simples, morirías por cualquier modo. Yo tuve un amigo, yo lo invité a mi casa, cuando de pronto, viendo vídeos de YouTube, me acordé de un video que supuestamente si lo ves, te mata. Yo como no creo en nada de esa payasada, le dije a mi amigo, él me dijo que no quería verlo, puesto que era muy cobarde y crédulo, decidí buscarlo. Pero cuando se me ocurrió llevar cosas como para comer, regreso a mi habitación, mi amigo se quedó helado, vi el reproductor de YouTube, pero el video ya había concluido. Mi amigo me dijo que por qué mierda lo deje solo viendo esa cosa o hombre que, como sea que se llamase. Yo le dije que había ido por unas botanas para comer, además que no sea cobarde. Recuerdo que me dijo que el video, que para ser perverso, le sorprendía que duró tan solo unos 17 segundos, por lo que me asombre, porque me demoré como 20 segundos en ir y venir. Después hablamos y él se fue. A la mañana siguiente, fui a visitarlo, pero cuando me topé con la madre, me había dicho algo, como si fuera un balde de agua fría. Lamentablemente, mi amigo murió durante la noche y en la mañana temprano, su madre se encargaría de despertarlo porque tenía hora con su médico, pero ella intentaba hacerlo despertar a base de manoteos, pero cuando lo examinó, notó que estaba pálido e helado. Para la matriarca fue un susto, por lo que llamó a su médico para que fuera a su casa, por lo que le estaba ocurriendo a su hijo, así que, de inmediato, el médico se presentó de manera domiciliaria, examinó al joven y se dio cuenta que llevaba como 3 horas muerto, por lo que tuvieron llamar a la policía. Esa mañana, para la pobre madre, fue un infierno, viendo a su hijo en la morgue. De igual manera, se enteró que en la autopsia que murió por un ataque cardíaco. Tanto por el médico como la madre se quedaron perplejos, hasta yo, porque, sabía que mi amigo vivía saludablemente, era imposible que él tuviera problemas al corazón. Fui a su funeral que se realizó al día siguiente. Después de una semana, me quedé pensando si el video tenía algo que ver con la muerte de mi amigo. Me puse a investigar, pero no encontré demasiada información al respecto. Lo único que llegué a la conclusión que era ridículo, porque no creo que un simple video perturbador, que por más que lo fuese, fuera capaz de quitarte la vida. Es más, yo hace como 25 minutos atrás acabo de verlo, para desenmascarar esta farsa. A través de este blog, demostraré que la muerte de mi amigo tan solo fue mera casualidad y eso. Mientras tanto, regresaré en un par de horas porque tengo que comprar unos víveres para el mes. Por el momento, espérenme, ya vuelvo. Texto encontrado en el blog de Peter Anderson, quien lamentablemente, murió en un accidente automovilístico mientras se dirigía de vuelta a su casa. La autopsia reveló que fue brutalmente aplastado entre el volante y el asiento, además que sus órganos internos estallaron al momento del choque. Sus familiares más cercanos los fueron a verlo en el funeral. Mientras tanto, el video TN.Abi, quien, al ver la cantidad de visitas que contiene, exactamente, 90.106 visitas, quienes, curiosamente, a nivel mundial, se han hecho esas mismas cifras en casos de muertes en todo el mundo. ¿Acaso no será esta la verdadera razón por la que miles de personas mueren por año? Cabe destacar, según una cifra dice, que desde 2015 aumentaron las cifras de muerte y el video fue subido el 10 de octubre de ese mismo año. ¿Será mera casualidad o no? ¿Será verdad que después del video uno ya no vive para contarlo? Pero la pregunta va para usted. ¿Te atreverías a verlo?
Bueno, aquí termina el video. Si les gustaría que componga historias de creepypastas creadas por mí, déjenlas en los comentarios, que más creepys hago. También, quería decirles que me voy a crear una cuenta en Wiki Creepypastas, así que eso significa que podré postear las historias que se me ocurran. Suscríbanse, comenten, denle like y comparte. No olvides de activar la campana de notificación, para que YouTube dé aviso de que subí un creepypasta. Sin nada más que decir, los saluda Vox Loquendo, hasta la próxima.